Muchas bendiciones a todos. Estamos con el deseo de continuar siempre compartiendo la palabra de Dios y este día pues no es la excepción. Estamos listos para escuchar lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. ¿Está usted listo hoy? Hoy vamos a hablar de una actitud que es muy importante delante de Dios y es la gratitud. Esta semana vamos a estar específicamente hablando de cómo nosotros debemos vivir en gratitud delante de Dios y cómo nosotros a través de la gratitud podemos tomar acciones. Por la fe es que nosotros empezamos a tener gratitud, cuando empezamos a tener confianza en Dios y estamos seguros y convencidos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Eso nos genera a nosotros una expectativa de las respuestas de Dios y eso nos hace que nosotros tomemos acciones de agradecimiento delante de Dios y en todas las cosas que nosotros hacemos en su reino. Y pues este día vamos a aprender que la palabra hebrea más común para dar gracias es toda, que nace de la raíz también de otra palabra hebrea que es yadá, que significa agradecer o alabar. Puede imaginar usted eso, que también la alabanza brota también del agradecimiento. O sea, el agradecimiento se puede expresar de diferentes maneras. El agradecimiento lo expresamos en alabanza, lo expresamos en adoración, lo podemos expresar con acciones, lo podemos manifestar a través de actos de misericordia, lo podemos manifestar con nuestra lealtad. ¿Qué agradece usted a Dios? Cuando usted está agradecido con Dios o está agradecido con una persona, se lo demuestra, ¿verdad? Porque uno dice, voy a hacer esto porque estoy agradecido con Dios. Voy a hacer tal cosa porque estoy agradecido por esta persona, por estos favores, por esta bondad que tuvo conmigo, porque hizo un bien conmigo y por eso yo puedo estar agradecido. Y es lo mismo que nosotros hacemos con Dios. ¿Por qué le servimos? Porque estamos agradecidos. ¿Por qué somos fieles con Dios? Porque Él fue fiel primero a nosotros. Estamos agradecidos por su misericordia. Estamos agradecidos por el favor que Él nos ha mostrado en nuestras vidas. Y de eso se trata, la gratitud, que nosotros tengamos acciones hacia el Señor, específicamente en este caso. Estamos hablando del reino de Dios. ¿Por qué servimos a Dios? ¿Por qué nosotros vamos y podemos compartir el Evangelio con más personas? ¿Por qué lo hacemos? Porque estamos agradecidos que un día el Señor también perdonó nuestros pecados. El Señor nos declaró justos delante de su presencia, quitó la condenación de nuestras vidas, escribió nuestro nombre en el libro de la vida y nosotros tenemos un futuro en una eternidad gloriosa en su presencia. Y por eso es que muchos estamos agradecidos y deberíamos estar todos agradecidos por esto que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero algo importante es, ¿qué pasa cuando una persona es agradecida? Para la otra persona que tal vez mostró un favor, mostró una bondad, ver el agradecimiento de la persona, creo que es algo muy agradable y abre puertas, porque muchas veces uno dice, bueno, vamos a seguirle haciendo favor a esta persona, porque esta persona cada vez que le hago un favor, pues también se muestra agradecido. Es lo que esperamos, ¿verdad? Que a veces decimos, ¿verdad? Que agrado quiere agrado. Es una palabra que a veces nosotros utilizamos para referirnos también a la actitud y a la respuesta de agradecimiento que nosotros también vemos y percibimos de las personas. Y es lo mismo que pasa con el Señor cuando Él ve esas acciones que nosotros tomamos para poder hacer algo en su reino. Y Él ve que por nuestro agradecimiento a Él, también nosotros compartimos su palabra, también nosotros no nos quedamos con esa misericordia poderosa, grande que Él ha puesto en nuestras vidas, sino que vamos por agradecimiento a Él, también mostramos a las demás personas ese camino en el cual también ellos pueden alcanzar el amor y el favor de Dios. ¿Cómo se sentirá el corazón de Dios? También se siente agradado. Y es lo que está pasando en este pasaje. Yo voy a leer un pasaje que muestra que los discípulos de Jesús, aún a pesar de todo lo que habían vivido y experimentado cuando nuestro Señor Jesús fue crucificado, lo vieron
ser azotado, lo vieron sangrar, lo vieron ser herido, lo vieron ser insultado, pero también no solamente eso, lo vieron morir. Literalmente él fue, fue muerto a causa del pecado de todo el mundo, pero en eso no lo entendían del todo. Ellos en ese momento habían experimentado un sufrimiento muy grande al perder a su buen maestro y verlo morir, pero también al tercer día, dice la palabra, que él también resucitó y él empezó a aparecérseles continuamente a ellos para mostrarles que realmente estaba vivo y que él había vencido la muerte. Dice la palabra que con pruebas indubitables, pruebas que no se podían dudar de que él estaba vivo, les mostró, hasta comió con ellos, hizo muchas cosas maravillosas todavía con ellos después de su resurrección. Pero en Marcos nos habla cuando él en una de esas se aparece, dice, se apareció a los 11, dice, porque ya solo eran 11, porque ya no estaba Judas con ellos, estando ellos sentados a la mesa. Y él les empezó a hablar de su incredulidad y de la dureza de su corazón. Les empezó a decir, no crean, yo estoy vivo, yo resucité, soy yo su maestro. Y luego, porque ellos no creían que él verdaderamente había resucitado. Era demasiado maravilloso para ser verdad que su maestro, que había padecido, crucificado en una cruz, estuviera vivo y estuviera presente con ellos en la mesa. Pero aquí sentados en la mesa, dice esta maravillosa palabra en Marcos 16:15, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesús aquí les viene a recordar la autoridad que ya les había dado y les recalca su misión, su gran misión de ir por todas partes tal y como Él les había enseñado. Y miren, aquí sucede algo tan importante cuando ellos se dan cuenta y empiezan ellos a entender que la autoridad que les había dado cuando habían hecho su primera misión, pues es la misma autoridad que Él mismo les recalcaba y les decía, yo les doy esa autoridad, vayan, hagan lo mismo que yo estuve haciendo mientras estaba aquí en la tierra. Y miren, sigue el versículo 19 y a eso queremos llegar hoy. Y el Señor, después que les habló, después de que estuvo un tiempo hablando con ellos, Él va y dice, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. También los llevó a un lugar, dice la palabra, en donde ellos pudieron ver cómo Él, resucitado, subió al cielo, fue recibido en una nube, dice el libro de Hechos, y dice la palabra que se sentó a la diestra de Dios. Cuando ellos pueden ver eso, no hay más dudas que su maestro realmente era Dios mismo, que había venido a pasar tiempo con ellos acá en la tierra. Y no solamente habían compartido con Él, le habían conocido, habían experimentado su amor, habían sido testigos de su poder, sino que también ellos recibieron la autoridad de ir y hacer más discípulos, de ir y de bautizar más personas para Jesús. Pero lo que sucede en el siguiente versículo, y con este versículo termina el Evangelio de Marcos. Dice el versículo 20, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales. ¿Qué actitud tomaron ellos? Ay, de eso estamos hablando. ¿Cuánta gratitud tenían de haber sido escogidos por Jesús? De haber recibido una autoridad que nadie más les podía dar. Usted y yo tenemos una autoridad de parte de Dios que no nos la concede una autoridad en este mundo. Nadie a nosotros nos puede dar una autoridad semejante como la autoridad que Dios nos ha dado,
como la autoridad que recibieron los discípulos, porque es la misma autoridad. Cuando entendemos lo que tenemos, que Dios deposita en nosotros su confianza, su evangelio, su buena noticia, su poder, su Espíritu Santo, su autoridad, viene que nosotros también vamos a quizá tomar la misma actitud que tomaron los discípulos y salieron y fueron a predicar, sin dudar más, agradecidos con la salvación, agradecidos por el Espíritu Santo, agradecidos por el poder, agradecidos por haber sido llamados y no solamente haber sido llamados, haber sido escogidos. No sé si usted se siente agradecido por eso. La palabra dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Qué bendición saber que soy un escogido. ¿Y con qué puedo pagar eso a Dios? Con nada, más que hacer su voluntad y compartir su precioso evangelio a muchas personas. Ellos fueron, y cuando Dios vio la actitud que ellos tuvieron de ir y cumplir, de ir con esa convicción en su corazón y mostrar la misericordia de Dios y hablar del amor de Dios, Él vino y empezó a respaldarles, dice. Él dice que les ayudaba y confirmaba su palabra con ellos, con señales. Dios está listo para confirmar su palabra con nosotros cuando Él ve el corazón con el que nosotros vamos, porque no lo hacemos con carga. Cuando alguien viene y nos pide una ayuda, cuando miramos a alguien que tiene necesidad de Dios, y nosotros vamos y decimos, bueno, ¿cómo no le voy a compartir si Dios ha sido grande conmigo? Dios también nos ayuda y confirma su palabra en nuestras vidas. Esta semana empecemos a ser agradecidos con Dios, con acciones, con adoración, con alabanza, con lealtad, con una honra a Dios, convencidos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y miren que cuando nosotros empezamos a tener esa actitud, hasta podemos estar agradecidos de antemano por todas las personas que van a recibir a Jesús. En este momento, ya no hemos visto todavía que estas personas vengan corriendo a los pies de Jesús, pero va a llegar un momento y les va a llegar el momento de Dios sobre sus vidas y el día en que ellos van a recibir a Jesús. ¿Por qué no desde ahora decir, Señor, gracias, tenemos fe que tú estás obrando en la vida de estas personas? Gracias, que sea nuestra forma de orar. Nos anticipamos a la victoria. Gracias, Señor, por esta victoria, porque al final no somos nosotros los que vamos a confirmar tu palabra en esos corazones. Nosotros damos el paso porque estamos agradecidos contigo, porque te amamos y te honramos, pero tú confirmarás tu buena palabra y tu poderosa palabra en la vida de estas personas. Como lo dicen las Escrituras, la palabra no regresará vacía. Así que muchas bendiciones a todos y a tomar actitudes de agradecimiento al Señor.